Todo es posible. Todo es posible. Bienvenidos, mi nombre es Fabiola Sánchez. Para la mayoría soy Jenny, la creadora de este podcast donde te voy a contar mi historia de vida. Cómo logré cambiar mi realidad y concretar mis sueños. Bienvenidos al primer episodio de Todo es Posible. En este primer capítulo voy a contarte mi historia de vida para motivarte a cambiar la tuya. Una historia de crecimiento personal donde aprendí que constantemente somos creadores de nuestra realidad a través de las decisiones que tomamos y que los cambios comienzan desde adentro hacia afuera. Cómo creando confianza en uno mismo podemos lograr manifestar nuestros sueños. Sé que estas palabras las escuchaste muchas veces y parece ser una moda esto de la manifestación y de la ley de atracción. Pero yo quiero contarte mi historia porque soy una chica común y corriente de barrio que logró superar muchos obstáculos y que tengo la vida que siempre soñé. Entonces, si yo pude, vos también podés. Lo primero que te quiero contar es que me crié en una familia de clase media-baja. Estaba formada por mis abuelos, mi mamá y mi hermana. Sí, no éramos una familia normal ni una familia tipo. Mi mamá, madre soltera, empleada doméstica, nos crió en la casa de mis abuelos. Vivíamos en un monobloc de departamentos de 3 pisos con 6 familias viviendo allí. Mi abuelo era jubilado del galpón de empaque. Te cuento que vivo en el Valle de Río Negro, en Cipolletti para ser más específica. Y en esta ciudad y las aledañas, en aquella época mucha gente trabajaba en la fruticultura, con las peras y las manzanas. Mi abuelo era uno de ellos. Se jubiló de capataz del galpón. Dato curioso, mi abuelo tenía la guarda de mi hermana y la mía. Por lo tanto, éramos 2 niñas con la obra social de los jubilados, PAMI. Volviendo al lugar donde me crié, era un barrio marginal y estigmatizado por la droga y la violencia. En ese contexto, donde era moneda corriente escuchar las sirenas de la policía y los ruidos de las balas, crecía esta niña que era muy miedosa pero muy soñadora. A pesar de todo lo malo, debo decir que fui muy feliz. Todavía recuerdo el olor a la retama que había plantado mi abuela en un bello jardín que construyeron al lado de aquel departamento. Un jardín con flores y plantas de todo tipo. Allí era común que todos los niños del barrio se sacaran fotos cuando iniciaba la actividad escolar. Como podrás ver, no vengo de un lugar de lujos y comodidades. Estamos en el año 1995 y a mis 16 años conozco a mi primer novio, con el cual salimos por un tiempo y a partir de ahí es donde comienza el gran cambio en mi vida. Y vos te preguntarás por qué. Porque siendo tan solo una adolescente quedo embarazada de mi primer hijo. La magia comenzaba a suceder y comenzaba dentro de mi cuerpo. En ese momento, mi vida siguió el ciclo de la mayoría de las adolescentes de mi barrio, donde no había tanta información de cómo cuidarse. Todavía recuerdo el enojo de mi abuela, que estuvo 3 días sin hablarme, y el llanto de mi mamá por la angustia que sentía. En ese momento yo cursaba el 5º año del secundario. Cursé todo ese año con mi panza creciendo día a día. Y el 6 de noviembre de 1996 conocí al primer gran amor de mi vida, Ezequiel.
Si pudieran ver mis fotos de egresada, verían a un adolescente con guardapolvo tableado, porque en esa época en la secundaria se usaba guardapolvo, con un bebote hermoso en brazos. En ese momento, las presiones se hacían sentir, y con 17 años y un bebé de meses me fui a convivir con mi novio, que era el padre de mi hijo. Me gustaría destacar que durante mi embarazo yo ya me había dado cuenta que aquel chico no era mi gran amor. Entonces la convivencia se hizo muy difícil, pero fue la primera vez que tuve contacto con mi conciencia y me pregunté si esa iba a ser mi vida por siempre. Fue la primera vez que comencé a tomar las decisiones para cambiar mi vida y dar paso a la vida de mis sueños. Con mi hijo en brazos y una mochila con ropa y sin trabajo, decido volver a la casa de mi mamá y mis abuelos. En ese momento mi abuelo ya no estaba con nosotros, y es aquí donde comienza la magia y donde mis sueños comienzan a hacerse realidad. Un día miraba por la ventana en la casa de mi mamá y veo a un chico que bajaba la escalera en el monobloc de enfrente. En ese preciso momento sentí algo dentro mío que todavía no puedo describir. Creo que fue amor a primera vista. Con el correr de los días y por amigos en común, comencé una historia con el amor de mi vida. Gabriel, como el ángel, el hombre de mis sueños, había aparecido. Él me sanó en todos los sentidos. Tenía todas las características con las que yo me lo había imaginado. Al año y medio le propuse vivir juntos. Con una mesa prestada y una cama de una plaza nos mudamos los tres. Nos mudamos en el mismo barrio que nos criamos. Y allí empezaron a aparecer las personas que son luz en tu vida. Apareció Mari, una vecina de mi mamá que nos prestó un departamento por 9 meses hasta que pudimos alquilarlo. En esos comienzos mi trabajo era el mismo que el de mi mamá, empleada doméstica y niñera. Era lo que mi mente se había propuesto, era lo que conocía y era lo que pensaba que podía hacer. A los 3 años de convivencia nace nuestro primer hijo y el tercer gran amor de mi vida, Nicolás. Un shock de energía para nuestras vidas. Allí mi cabeza y mi corazón visualizan una nueva actividad y manifiesto un nuevo trabajo. Cuando terminé el colegio secundario me había anotado para ser maestra jardinera, pero mis responsabilidades de madre no me lo habían permitido. Pero siguen apareciendo personas de luz en mi vida. Otra vecina, que era directora de una guardería infantil, me llama para trabajar con ella. Sueño manifestado y sueño cumplido. Siempre supe en mi interior que podía dar más, y fui a buscarlo. En esa guardería estuve 6 años. Luego de ese tiempo aparece otra persona de luz y me comenta que en el lugar que ella trabajaba estaban necesitando una persona para atención al público. Yo siempre había pedido trabajar en un comercio, porque para mí eso era lo máximo que podía lograr, pero quería que fuera tiempo parcial, pues madre y de 2 niños no quería perderme de nada. Déjame decirte que apareció. Ese trabajo que yo tanto anhelaba apareció. Tiempo parcial, atención al público y algo que para mí era inalcanzable, con recibo de sueldo. Cuando recibí mi primer salario, literal lloré de la emoción. Fue una etapa muy importante en mi vida porque me sentía por primera vez respetada y valorada. Cuando yo creía que todo ya estaba cumplido, tenía todo lo que anhelaba, un compañero amoroso y bondadoso, una familia unida con 2 hijos maravillosos, el trabajo de mis sueños, con el cual creí que me iba a jubilar. La vida, el universo, Dios te dice vos podés más. Se nos da la oportunidad de tener nuestro propio emprendimiento. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Tenía que tomar una decisión. O seguía en modo empleada y trabajaba para cumplir los sueños de otros, o comenzaba a ser la protagonista de mi historia y de mis sueños. Solté mis miedos, renuncié a aquel trabajo y me dediqué 100% a ser mi propia jefa.
Tuve que aprender y desaprender muchas cosas. El camino de soltar no fue fácil, pero hoy estoy aquí, siendo una empresaria, porque eso me digo a mí misma. No soy una comerciante, soy una empresaria. Gracias a este gran paso pude cumplir muchos sueños y estoy agradecida por eso. Terminando mi relato, me gustaría destacar varios puntos. Número 1. Agradezco a mi mamá que me llevó en algún momento a la iglesia, porque conocí a Dios y desde ese momento comencé a practicar la gratitud. La gratitud que luego, cuando fui más grande, aprendí que es el comienzo de todo. Si no estás agradecido por lo que tienes hoy, no estás preparado para lo que se te dará mañana. Doy gracias todos los días por todo. Por lo más básico, los alimentos, mi casa, mi familia, el agua caliente para bañarme, la cama calentita en invierno. Desde que tengo uso de razón que doy gracias. Mi momento es la noche, pero ustedes elijan el que quieran. Número 2. Todo siempre estuvo en mi cabeza, en mi imaginación. Las personas que están en mi vida, las cosas materiales, mi familia, los viajes, cada situación, cada persona es una manifestación de mis sueños. Sueñen en grande, dejen correr su imaginación, creen todo en su cabeza, todo y luego pónganle emoción. ¿Cómo se sienten con eso? Así comencé yo. Número 3. Las decisiones que tomen son las que pueden darle un giro a sus vidas. Que el miedo no los paralice. Siempre va a estar. Solo den el salto. De eso depende que sus vidas sigan igual o cambien. Hay un puntito que lo vamos a dejar para más adelante que me gustaría destacar, que es sobre los amigos, los que me sostuvieron en todo momento. Número 4 y final, hagan siempre el bien y hagan todo sin esperar nada a cambio, sin expectativas de nada. Entreguen todo al universo, que como dice la canción, al final hay recompensa. Con amor, Jenny. Esto fue Todo es Posible, un podcast creado para animarte a cambiar tu realidad y vivir la vida de tus sueños. Ideado y narrado por Jenny. Producido por Ariel Martínez. Seguime para más episodios y encontrame en las redes sociales como @JennySánchez, Instagram y Facebook.